Ok, bueno, ya estamos grabando. Nada, Adrián, es el primer episodio de este proyecto que tenemos juntos. Vamos a empezar hablando hoy sobre mindset, ¿ok? Me gustaría saber tu postura, saber cuál es tu opinión sobre la importancia del mindset y de qué es realmente el mindset según tu óptica de psicólogo deportivo, ¿no? Yo te decía fuera de cámara, fuera de la grabación, que para mí el mindset es un skill, es una habilidad que puede ser desarrollada, recordando que estamos hablando específicamente de functional fitness como deporte y de atletas de functional fitness. Entonces, bueno, ¿qué piensas tú en este sentido? Bueno, creo que el principio, para llevarlo al tema del español, es importante entender que el mindset, hablamos muchas veces, se relaciona mucho con la fuerza mental y que es una de las palabras que más se utiliza día a día en el deporte. Functional fitness, básquet, Ajá. fútbol, etc. Creo que el mindset es la combinación de muchas cosas. Atención, concentración, niveles de activación, la conexión que existe entre el atleta y el deporte y cómo lo expresa y cómo lo vive. Creo que son elementos esenciales cuando hablamos de la fuerza mental o del mindset. Ahora, en Functional Fitness pasa algo muy particular que se menciona mucho y se confunde, también creo que es importante diferenciarlo con sufrir. No es lo mismo saber sufrir que tener un mindset de competición, un mindset de entrenamiento o un buen mindset como lo podríamos describir. Son cosas totalmente diferentes y una no involucra necesariamente la otra. Tener un buen mindset en Functional Fitness, entender por qué estás entrenando, saber escuchar y entender lo que estás haciendo en tu entrenamiento, poder expresar correctamente los valores que tienes y los que compartes con tu coach, tanto en competencias como en entrenamiento, como fuera de estos escenarios, y entender también la competición. Al final, si queremos saber qué mindset es necesario para cada deporte, es necesario entender la competición, y por eso es muy importante que haya cierto conocimiento de la cultura, de cuáles son los requerimientos del deporte, de cuáles son que necesita la persona para poder competir y ser realmente competitivo, si valga la redundancia, en un escenario de competición. Ahí, cuando hablamos de eso es muy interesante. Me gusta mucho que toques ese punto, porque básicamente estamos hablando de lo que es nuestro lenguaje y hablando en un lenguaje específicamente de functional fitness o como nosotros le llamamos mixed modals, estamos hablando de fitness IQ, o sea, que la persona realmente conozca, la persona, y pienso yo que tanto atletas como coaches, ¿verdad? Realmente conozcan al deporte, cuál es el objetivo, qué es el deporte, cuál es el objetivo, cuáles son sus características, competiciones, resultados, la historia del deporte, porque si no Totalmente. es muy difícil tú realmente poder articular un proceso de desarrollo y dentro de ese proceso de desarrollo un proceso mental si no sabes a qué le estás apuntando, si no conoces qué es realmente lo que estás haciendo, ¿verdad? Sí, totalmente. De cierta forma hay que ir construyendo el camino a partir de lo que se ha hecho y entenderlo para poder hacerlo más largo, más completo, darle a la persona lo que realmente necesita. Muy fácil decir que el deporte se trata de sufrir, cuando realmente no es eso. Y creo que Uh-huh. también hay mucha confusión a la hora de qué es el deporte y qué es la parte de salud. El deporte, como hablando igualito de nuestro lenguaje, es máxima expresión, es de máxima expresión física. Uh-huh. No estamos buscando, para eso se necesita construir ciertas cosas físicas y psicológicas para poder llevarlo a cabo.
No es solamente el tema de cómo es mi programa de entrenamiento, sino también hay que tener este tipo de conversaciones para poder desarrollar ese aspecto que tú mencionaste que se llama mindset. Entonces también hay de haber un trabajo en conjunto con el coach para que esto suceda. ¿Tú estás de acuerdo con de repente esta premisa que yo puedo hacer ahorita, que básicamente cuando nosotros hablamos de mindset, hablamos de percepción? Sí, totalmente. ¿Cómo puedes percibir tú el deporte? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué sientes que son cosas que pueden ser aversivas para tu desempeño? ¿Qué cosas pueden ser favorables a tu desempeño? E implica también un tema de autopercepción, de conocerte a ti mismo. ¿Cómo reaccionas ante el fracaso? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus objetivos durante el día a día? ¿Cómo llevas, por ejemplo, el tema de la alimentación? ¿Cómo llevas el tema de entrenamiento de alta intensidad? ¿Cómo llevas entrenamiento largo y de muchos minutos? Todo ese tipo de cosas de autopercepción y autoconocimiento ayudan a crecer al atleta en su mindset y en lo que entiende cómo puede, la palabra sería, cómo puede moverse, cómo puede navegar el deporte para lograr los objetivos que tiene en mente. Porque tú sabes que desde un punto de vista, y ojo, yo sencillamente estoy parafraseando un término, desde el punto de vista de desarrollo psicosocial de un atleta, los mejores atletas de este deporte son los atletas que tienen una baja capacidad, o sea, o tienen una baja percepción. O sea, en el sentido de que sencillamente tú les dices que hagan 50 ring muscle ups sin bajar del anillo, de las anillas, y van y lo hacen. Y no piensan en el dolor, o sea, no piensan en si los demás lo están viendo, no piensan en, o sea, sencillamente van y lo hacen. Y entonces tienen esa combinación de baja percepción y alta capacidad de adaptación. O sea, son personas que se adaptan al entrenamiento muy rápido. Y cuando esos dos factores están en conjunto, es lo que en el lenguaje de Mixed Modal se conoce como un atleta resiliente. Y no es el mismo término de cuando nosotros hablamos, a lo mejor desde otro punto de vista, de lo que es la resiliencia. O sea, cuando estamos hablando específicamente de functional fitness y de mixed modal, decimos que un atleta resiliente no es el que, o sea, resiliencia no quiere decir que tú vayas y te estrelles contra un muro todos los días y no te importe hacer eso y tú esperes que en algún momento tú vas a subirte a un podio haciendo eso. ¿Ok? No es, como tú dices, no es sufrir solamente por sufrir, sino cuando hablamos de resiliencia aquí son esos factores. Primero, un individuo que se adapta muy rápido al entrenamiento desde el punto de vista biológico, fisiológico, y es un individuo que tiene una muy baja capacidad de percepción. O sea, sencillamente las sensaciones que le producen el hacer el deporte para él, o sea, él tiene eso como apagado. Sí me explico, eso es algo Sí, sí, sí. bastante interesante. Y por supuesto que esos son personas que son el 0,1% de las personas que están haciendo esto. ¿Ok? O sea, Rich Froning, Matthew Fraser, etc. O sea, ni siquiera pudiésemos hablar de otros atletas élite que necesariamente no cumplen a cabalidad esta premisa de muy baja percepción y Sí. de alta capacidad de adaptación. Sí, es muy interesante lo que dices y estos dos factores, porque acabamos de mencionar que el mindset implica también cierto nivel de autopercepción. O sea, estos estados de baja percepción y de alta resiliencia, o de un atleta resiliente, se logra porque la persona se conoce a sí mismo y ha creado una estructura, ha creado una base, ha creado un set de herramientas que le permiten llegar a ese punto. Muchas veces también podemos hablar de punto de flujo en este caso,
donde la persona actúa simplemente por inercia, con baja percepción, simplemente reacciona y reacciona de forma positiva, no reacciona de forma negativa, que es importante decirlo, y obtienes resultados que se espera o que la persona espera. Pero claro, esto no sucede solamente por decir yo voy a hacer esto y yo lo puedo hacer porque lo he hecho antes, sino también requiere un conocimiento de, ok, yo he hecho esto antes, yo sé cómo me voy a sentir y yo sé que puedo romper esa barrera. Entonces, también hay un tema de creencias, hay un tema de expectativas, hay un tema de valores que están involucrados ahí, que juegan para crear a este atleta resiliente, como lo estamos llamando. No, solamente, no es lo que tú estás diciendo, estrellarse constantemente una pared sin importar las consecuencias, sin importar qué es lo que estamos haciendo, sino simplemente por el hecho de estrellarme en la pared, vas a llegar a ese estado. No, este estado, como hemos dicho, el mindset es un elemento que se entrena y por lo tanto hay que entrenar y mucho y no es fácil y la gente lo da por sentado que simplemente es la actitud de ir todos los días y simplemente estar. Sí, eso es gran parte, eso es una buena parte del trabajo, pero está la parte que está detrás, que es la reflexión acerca de lo que estoy haciendo. Si no hay ese trabajo, no hay esa idea, no hay esa motivación de hacernos preguntas acerca de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no se logran estos casos, porque el atleta resiliente no solo es resiliente por su gran capacidad física, sino también porque psicológicamente está preparado, sabe lo que está haciendo, entiende por qué lo va a hacer y entiende que la situación a la que se va a exponer es parte de lo que se requiere. Si no, no lo haría. Si tú le pides a cualquiera de esas personas hacer una actividad que no tiene nada que ver con su deporte, simplemente por el hecho de que alguien se lo pidió, o lo que no lo ellos harían. entiendan que es su deporte, ¿sí? Lo Exactamente. que tienen que hacer. Ahora, desde tu punto de vista, ¿qué debería ser parte o cómo debería ser desde el punto tomando en cuenta primeramente al atleta? ¿Cómo debería ser ese proceso de, de entrenar las percepciones? O sea, ¿qué podrías articular tú que debería estar presente en ese proceso para un atleta? Bueno, creo que primero hay que bajar un poco las expectativas de lo que se quiere hacer. Tú mismo lo dijiste, aquí llega solamente el 0,1% de los atletas. Entonces, en un comienzo lo ideal sería ver exactamente a dónde se quiere llegar y hacerle entender a la persona el camino. ¿Okay? Luego establecer objetivos de tarea, como te he mencionado fuera de la grabación, para la persona, para que la persona sepa qué tiene que hacer en cada entrenamiento, qué se espera de ella y a qué estamos apuntando. Si la persona no tiene claro qué es lo que está haciendo, cuál es el objetivo específico de cada entrenamiento, la persona, por la cultura en que vivimos, se va a perder, porque estamos en una cultura donde se valora solamente la intensidad, donde se valora la mala forma, pero levantaste el peso que tenías puesto, entonces válido. Entonces, eso no sirve. Entonces, hay que evaluar exactamente qué es lo que se quiere con cada entrenamiento para empezar ahí a dar pequeños pasos ok, de autoconocimiento, de entender que el entrenamiento es mucho más que simplemente quedar agotado, sino que también implica un trabajo de paciencia, un trabajo de larga duración, millones y millones de horas planteando la alimentación, la hidratación y lo que es la actividad diaria. Ya por ahí serían unos buenos primeros pasos para articular un mindset correcto relacionado a la competición. Si estamos hablando, por ejemplo, de simplemente entrenamiento, podemos incluir los objetivos de tarea para darle sentido a nuestro entrenamiento y luego también una conversación que incluso se promueve mucho en estos momentos de por qué quieres entrenar, cómo te ves a largo plazo, cómo puedes hacer objetivos que te permiten llegar hasta allá. Okay. Yo a eso le añadiría también, todo lo que tú mencionaste, para mí, parten del coach. O sea, en el sentido de que son
es una estructura que el coach en este caso pone Claro, este sería como en la su lugar. estructura, exacto, sería como la estructura para que eso sucediera. Sí, yo le añadiría a eso, por ejemplo, el conocimiento de realmente de la cultura del deporte y lo que estábamos hablando del fitness IQ, de que yo tengo que saber qué es este deporte, tengo que saber cómo, cuáles son las reglas del juego, cuáles son los objetivos, cuáles son las características y comunicárselo al atleta, ¿no? Bien, eso de parte del coach. Yo te quiero hacer otra pregunta en ese sentido y te la voy a hacer después de esto. Pero específicamente, Adrián, cuando hablamos del atleta, cuando hablamos del atleta, ¿qué es lo que tiene, y hablamos de ese, de como el término en inglés es monad, o sea, ese sistema único que es el atleta solamente? ¿Qué puede hacer el individuo para trabajar en mejorar su percepción o su mindset? Sí, creo que va un poquito relacionado a lo que estamos hablando, es conocerse, empezar a conocerse, ver en qué situaciones se siente cómodo, qué situaciones se siente incómodo y preguntarse por qué se siente incómodo. Creo que la clave aquí en todo deporte y en todo elemento que implique crecimiento es hacerse preguntas y ir cuestionando por qué reaccionamos de la forma que estamos reaccionando. Comienzas ahí, comienzas haciéndote preguntas de por qué me siento así, luego, obviamente la idea es que si necesitas ayuda, la busques, mejorar la atención, mejora de activación antes de empezar un entrenamiento, antes de empezar una competencia, y ya vamos tocando perdón, variables psicológicas. Todo lo que sería cómo reaccionas ante ciertos eventos, cómo reaccionas ante, por ejemplo, que te cantaron una no rep, cómo reaccionas ante la competencia, ante el entrenamiento diario, doble sesión, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo cuestión de preguntarse, cuestionarse y de entender eh, cómo te sientes ante lo que te estás presentando. Una vez que tú te conoces, creo que a partir de ahí puedes empezar a crear seguir ese mindset. Okay. No sé O cómo sea, lo planteas tú como coach. ¿Cómo lo plantearías tú como coach? sí, no, no. Sí, o sea, te estoy entendiendo la idea y estoy como que poniéndolo en mi cabeza. O sea, básicamente es siendo reflexivo. El atleta Sí, tiene que ser bastante reflexivo eh, para que pueda entender su proceso y pueda entender todo el tema de las sensaciones y de lo que él pasa día a día, ¿verdad? Ok. Ahora, te hago otra pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los límites sanos o cuál es realmente el papel efectivo que juega el coach en todo esto? En el sentido de, no está bien eh, convertirse en un coach niñera, ¿verdad? Porque es como ese dicho que dice, o sea, tú ayudas a una persona no dándole el pescado, sino enseñándolo a pescar, ¿verdad? Y al final del día es el proceso del otro. O sea, yo como coach estoy para guiarlo y para acompañarlo. Y yo, o sea, yo en sí mismo, yo vivo mi propio proceso de percepciones, de mindset, de tener claro por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los límites según tu punto de vista como psicólogo deportivo? ¿Cuáles son los límites sanos y los límites efectivos en esa relación? Tenemos el coach y tenemos al atleta sí. y sabemos que hay algo que los une, que es el proceso de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos límites sanos y esos límites efectivos? Una dinámica efectiva en esa relación, que ciertamente es una relación, desde el punto de vista
de mentalidad y o de psicología y percepción. Los parámetros para una relación sana es eso, o sea, entender que la otra persona tiene un trabajo y ese es su trabajo y que no está para ti el 24 horas sobre 24 horas. Dudo que ningún coach esté 24 horas sobre 24 horas, sobre todo cuando si vives de esto, no puedes dedicarle el 100% de tu tiempo a una sola persona. Dedicas parte de tu tiempo, parte de tu semana y eso tiene que ser recompensado, tiene que ser entendido y tiene que respetarse, porque también es un tema de respeto. Hay que haber un respeto, hay que entender que la persona no solo trabaja contigo, que quiere lo mejor para ti y él te está dando en esa porción de tiempo que está enfocado en ti lo mejor de sí para que tú puedas lograr su objetivo. Entonces, eso es algo de la relación que hay que establecer desde un principio. Sí, establecer expectativas, ¿no? Es importante. Sí, expectativas, todo lo que requiera y entender cómo funciona la relación, porque no, la gente tiende a tener su propia percepción de cómo funciona el tema del coach por todo lo que es las redes sociales. Piensa que uno está siempre ahí con ellos, que está para hablarles, para comunicarles, para contarles cuentos, para ser más que un coach, sino un amigo. Y no necesariamente funciona así. Sí, claro. Sí, específicamente en ese punto, básicamente cada coach tiene su estructura y su proceso establecido y en ese sentido lo importante es comunicar y aclarar esas expectativas desde un principio, en el sentido de, mira, yo trabajo de esta manera, mi forma de comunicación es esta, nosotros vamos a tener estos espacios, vamos a tener estas herramientas, etcétera, etcétera. Sí. Porque bueno, al final del día, también nosotros como coaches no somos necesariamente los coaches adecuados para cualquier persona o para todo el mundo. Eso también entra un poco el tema de la afinidad, ¿me entiendes? Que de repente una persona me ve a mí, mi manera de actuar, mi manera de decir las cosas, que perciba si yo soy o no soy un coach competente y por X o Y razón, porque crean las mismas cosas que yo o porque se alinee con mi mensaje o con las cosas como yo las digo o con mi lenguaje, decida trabajar conmigo. ¿Okay? Pero esa misma persona también por otras razones puede perfectamente decidir trabajar contigo, Adrián, como coach y no conmigo, Ronald, como coach. ¿Entiendes? O sea, todo eso creo que forma parte. Pero sí es importante, nada, y ya bueno, cerrando, hacerle saber a las personas que ya empezaron a compartir este tiempo con nosotros que bueno, básicamente la misión de esto es eso, es como que poner en perspectiva y poner muy en claro y que realmente se entienda cuál es el papel del mindset dentro del functional fitness y cómo es toda esa dinámica que está envuelta entre coaches, atletas, procesos de entrenamiento, competencias, preparación, entrenamiento, hábitos, etcétera, pero siempre desde un enfoque de empezar primero aquí arriba. Vamos a decirlo así.